Más gente en ese nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar de los niveles de trading, ¿vale? En el vídeo anterior un suscriptor pidió este vídeo, o sea que es el motivo por el cual lo estamos haciendo, ¿vale? No sé cómo se va a llamar el vídeo, supongo que se llamará vocabulario trading con order flow o vocabulario algo, ¿vale? Vamos a hablar de los niveles de VWAPs, de niveles de sesiones, niveles de medias móviles y otras abreviaturas que utilizamos pues generalmente pues, que traemos order flow para comunicarnos de una manera pues más efectiva o más limpia, ¿vale? Ya que estamos en la plantilla del VWAP, vamos a empezar, ¿vale? Tenemos tres niveles cuando hablamos de VWAPs, ¿vale? Que obviamente son la parte de arriba del VWAP, el VWAP como tal y la parte de abajo del VWAP, que es muy sencillo, ¿vale? Vamos a coger la herramienta de texto un segundo para anotar aquí un par de conceptos básicos, ¿vale? Que es qué significa la P, qué significa la H, qué significa la L, ¿vale? Esto básicamente, estas tres letras las utilizamos muchos, todos en general, no solo los tradeadores de Flow, ¿vale? La P, que en este caso es minúscula, ¿vale? Significa previous, ¿vale? Hay gente que escribe la P, hay gente que pone prev, o hay gente que pone previous directamente, ¿vale? Pero bueno, la P significa previo, ¿vale? H de high y L de low, bastante claro, ¿vale? Entonces, cuando vemos una P, significa que lo que venga adelante, estamos hablando del nivel anterior, ¿vale? Como veis aquí, tenemos PVH, ¿vale? Que es Previous Value Area High. Tenemos PVWAP, que es Previous VWAP. Tenemos PVAL, que es Previous Value Area Low, ¿vale? Esto es muy sencillo, ¿vale? Y bueno, a la hora de hablar de los niveles de los VWAPs, cabe destacar que hay gente que a esto le llama desviación estándar, ¿vale? Esta sería la desviación estándar más 1 y esta sería la menos 1, ¿vale? Pero los VWAPs al final representan bastante bien lo que es la teoría de subastas, ¿vale? Y en teoría de subastas no hablamos de desviación estándar, sino que hablamos de value area high y value area low. Por lo tanto, al VWAP también le acreditamos este nombre, ¿vale? En vez de llamarles desviación estándar, le llamamos pues value area, ¿vale? Y con el VWAP pues lo mismo que acabamos de explicar, ¿vale? Luego tenemos otro concepto aquí en el chart, bueno, tenemos otros dos, ¿vale? Que bueno, este es muy obvio, tenemos OI de Open Interest, ¿vale? Tenemos vol que depende del contexto puede significar volatilidad también, ¿vale? Volatilidad, aquí lo tenéis, ¿vale? Este gráfico yo siempre que hablo en el Telegram, que por cierto creo que lo tenéis aquí arriba, no estoy seguro. Sí, la verdad es que no estoy seguro, pero ahí está. Ahí tenéis el Telegram, ¿vale? El enlace. Es completamente gratis, solo os tenéis que unir y ya tenéis acceso entero al Telegram. Y bueno, básicamente el Telegram, yo muchas veces pongo una captura de un gráfico y hablo de los niveles del gráfico, como es evidente, ¿vale? Porque bueno, pues para eso estoy poniendo un gráfico, ¿no? Y cuando hablo de este tipo de gráficos o de este de aquí, ¿vale? Que ahora en este gráfico ya no tengo el volumen y el open interest, como sí que lo tengo aquí, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, cuando hablo de este tipo de gráficos y menciono el value area high, el value area low, etcétera, son estos niveles, ¿vale? Y cuando pongo una P delante, pues es el nivel previo, etcétera. Luego tenemos otro nivel que se me olvidaba, que acabo de ver aquí, ¿vale? Que es lo mismo, pero del perfil de volumen, ¿vale? Entonces yo cuando hablo del value area high o del value area low, siempre especifico, ¿vale? Si es del volumen o si es del VWAP o si es del TPO, etcétera. ¿Vale? Aquí, como veis, tenemos el TPO con el value area high y el value area low, ¿vale? Luego tenemos otros dos niveles en el TPO y en el perfil de volumen que son, aquí no se va a ver bien, pero mira, si vamos a este de aquí, mira, aquí tenemos dos niveles muy importantes, ¿vale? Que es esta zona de aquí, que es la más grande de todas, y esta de aquí, que es la segunda más grande de todas, y esta de aquí, que es la tercera más grande de todas, ¿vale? Esto se llaman high volume nodes, ¿vale? Entonces, esto es un high volume node, lo que significa
que es un nodo de mucho volumen, ¿vale? Esto posteriormente suelen ser soportes y resistencias, ¿vale? Como veis, aquí en el mayor de todos los HVNs se produce el POC, ¿vale? El punto de control, ¿vale? El punto de control es la zona con más volumen de todo este perfil. Aunque bueno, esto realmente es un TPO, ¿vale? O sea que esto es la zona de más tiempo. O sea, esta línea de aquí es donde el precio estuvo más tiempo durante la sesión, ¿vale? Y como veis, si tiramos una línea, ahí está, ¿vale? Este POC deberíamos haberlo tomado este día, ¿vale? O este día, que esto es el día siguiente a este y este es el día siguiente al siguiente que mencionamos, ¿vale? O sea, si estuviéramos aquí, esto sería mañana y esto sería pasado, ¿vale? Para que lo veáis bien, aquí está, ¿vale? Tenemos el volumen, o sea, el perfil del que estamos hablando, el siguiente y el siguiente, ¿vale? Lo normal es que los POCs sean tomados poco después de abrir la sesión, ¿vale? Como, mira, en Bitcoin suele pasar siempre, bueno, no, o sea, la mayoría de veces, ¿vale? Que si os fijáis, aquí tenemos el POC, ¿vale? Y ya lo tomamos en, bueno, aquí no, perdón, vale, mal ejemplo, pero bueno, aquí tenemos un POC desnudo, ¿vale? Estos se llaman naked POCs o, bueno, naked levels en general. Un nivel naked consideramos un nivel que no tocamos aún, ¿vale? Si tenemos un nivel en el gráfico que el precio aún no tocó desde que lo generó, se considera un nivel desnudo o un nivel naked. ¿Vale? Luego, esto, tenemos aquí el POC del que estamos hablando, ¿vale? Y lo tomamos nada más abrir la sesión de Asia, ¿vale? Y esto es generalmente lo que siempre ocurre, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos el POC, ¿vale? Lo tomamos en la siguiente sesión, ¿vale? Aquí tenemos el POC otra vez y lo tomamos otra vez, pero esto es lo normal, ¿vale? Y cuando esto no ocurre se considera una ineficiencia, ¿vale? Por así decirlo, ya que pues no es lo normal, ¿vale? Una anomalía más que una ineficiencia. Bien, y de nuevo con lo que estábamos hablando de estos niveles, falta un nivel más, que son estas cajas azules que veis que salen del perfil. Estos son single prints, ¿vale? Single print básicamente significa que aquí solo hay un bloque del TPO, ¿vale? El TPO genera un bloque cada 30 minutos. Entonces, aquí solo estuvimos en una vela de 30 minutos de toda la sesión. Por lo tanto, aquí solo hay un bloque de 30 minutos, lo cual tampoco es lo normal, ¿vale? Ya que el volumen suele distribuirse durante más tiempo, o bueno, el tiempo o el precio suele estar durante más tiempo en un solo precio, por así decirlo, en una sola zona. Por lo tanto, como veis aquí, el precio aquí atravesó y no volvió en toda la sesión, por lo tanto ahí dejamos un single print, ¿vale? Esto es vocabulario de Auction Market Theory, que tenemos muchos vídeos en el canal, ¿vale? De teoría de subastas, que viene siendo lo mismo. Eh, Luego, si vamos un poquito más a order flow puro, ¿vale? Estos son los niveles a priori que tenemos por ahora, pero si vamos un poquito más order flow puro, como vais a ver ahora en el footprint, ¿vale? Vamos a dejar que cargue, ahí está. ¿Vale? Aquí también tenemos los VWAPs, ¿vale? Que como podéis ver, si lo dibujo, aquí tenemos un VWAP previo, aquí tenemos un VWAP previo, aquí tenemos el Value Area High previo, perdón, aquí el Value Area Low previo, etcétera, ¿vale? Estos son niveles muy simples. Luego, estas zonas que veis rojas y azules, estos representan, se llaman Stacked Imbalances, ¿vale? No lo voy a traducir al español porque nunca había nadie traducirlo al español, pero sería básicamente son zonas en las que solo hay un lado muy agresivo y el otro lado no tan agresivo. ¿Qué quiero decir? Si hacemos zoom, ¿vale? Esto ahora mismo está en delta, pero si pongo el bid ask, como veis aquí hay 2 millones de compras, 0 de ventas, 1,3 millones de compras, 0 de ventas, 1,3 millones de compras, 200k de ventas, 2 millones de compras, 200k, 150k de ventas, ¿vale? Aquí vemos que el precio no hay vendedores a mercado, pero y sí hay compradores, pero el precio no sube. Esto crea un imbalance, ¿vale? Que se llama stacked imbalance. Y estas zonas pues a veces, ¿vale? No siempre, obviamente,
dan buenos niveles de reacción, ¿vale? Como veis aquí teníamos uno del día 27 de abril que tocamos el día 1 de mayo, o sea, 4 días después, y nos dio el top de la sesión, ¿vale? Pues eso, estos niveles no tienen mucho más, la verdad, simplemente pues hay que tenerlos en cuenta y pues poco más, ¿vale? Esto no se menciona mucho, ya que no mucha gente los utiliza, porque sí que es cierto que no son algo eh, infalible, ¿vale? No, tú no puedes hacer una estrategia solo con stacked imbalances, entre comillas, ¿vale? Siempre necesitas alguna confluencia más, como con todo prácticamente. O sea que no son muy populares. Luego tenemos absorción, ¿vale? Que esta es pues la más básica de todas, que comentamos 1000 veces en el canal, ¿vale? Pero esto suele pues ocurrir en los lows y en los highs, ¿vale? Básicamente vamos aquí, ¿vale? Vemos que en estas velas de aquí, ¿vale? Tenemos muchas compras, el precio no sube. Tenemos aquí otra vez muchas compras, ¿vale? No sé por qué no me está dibujando, muchas compras, la vela cierra bajista, el precio es bajista, absorción, ¿vale? Esto es vocabulario de footprint, vocabulario de order flow, ¿vale? Básico. Aquí tenemos otro imbalance dándonos el top, ¿vale? Para un scalp. Y igual que tuvimos absorción allí, tuvimos absorción aquí también. Sea arriba o sea abajo, sigue siendo absorción, ¿vale? Que como veis aquí, pues eso, 7 millones de ventas, la vela cierra positiva, liquida longs, etcétera. El precio empieza a pushear al lado contrario, ¿vale? Aquí de confluencia tenemos que esto es debajo del VWAP, o sea que debajo del VWAP de esta sesión que fue muy alcista, ¿vale? O sea, la sesión abre aquí, el día abre aquí, ¿vale? Subimos, tocamos el VWAP, subimos, lateralizamos, tocamos el VWAP, absorbemos debajo del VWAP para seguir subiendo, ¿vale? Eh, Esto obviamente es mucho más fácil decirlo que observarlo en tiempo real, pero bueno, es una habilidad que pues, se desarrolla con el tiempo, ¿no? Tampoco hay mucho más. Y bien, eh, creo que aquí no nos falta mucho, ¿vale? Tenemos también otro nivel en el footprint, que seguro que alguien lo está pensando, que se llama exhaustion, ¿vale? Pero yo sinceramente nunca lo tengo en cuenta, ¿vale? Porque cuando hay exhaustion es más bien que no hay volumen. Es decir, un sábado, ¿vale? Como pudo ser ayer, bueno, como pudo ser hoy, en realidad, ¿vale? Como veis aquí, este es el viernes, ¿vale? Pero mirad, esto es el sábado, ¿vale? De madrugada. O sea, aquí sería la sesión de Asia, la cual no hay sesión de Asia, porque es sábado, ¿vale? Pero, si os fijáis, sí, tenemos absorción, pero realmente no hay ningún lado castigando esa absorción. O sea, aquí pues tenemos absorción, ¿vale? Aquí tenemos absorción, pero no eh, siguen empujando, ¿vale? Estos vendedores de aquí arriba no siguen empujando lo suficiente como para castigar a los compradores de aquí abajo, ¿vale? Por lo tanto, simplemente se están exhaustando entre ambos, ¿vale? Hasta que eventualmente un lado pues deja de defender su zona, ¿vale? Y ya tenemos el breakout. Aún así, esto es más un ejemplo de absorción que de exhaustion, ¿vale? Pero exhaustion sería esto, tal cual, pero sin esa absorción tan agresiva como vemos aquí, ¿vale? Aquí sí que es cierto que tenemos 7 millones, 6 millones, 8 millones. Si contamos todo, aquí hay bastante más de 8 millones, ¿vale? Pero es lo que os digo. Si no hubiera esta agresión y estas agresiones, simplemente si hubiera un volumen normal aquí y un volumen normal aquí y el precio estuviese haciendo un zigzag, ¿vale? Sin mucho volumen aquí y sin mucho volumen aquí, eso significaría exhaustion, ¿vale? No tiene mucho más. Ahora vamos a ir con los niveles de sesiones, ¿vale? Voy a quitar esto rápidamente y vamos a ir al gráfico de 5 minutos y vamos a poner cualquier indicador de sesiones, ¿vale? Cualquiera nos sirve. Vamos a poner, por ejemplo, el de Luxalgo, a pesar de que a mí no me gustan los indicadores de Luxalgo, pero bueno, es que están mal hechos. O sea, de verdad que estos indicadores son una basura, pero eh, bueno, da igual. Vamos a suponer que los indicadores están bien, ¿vale? No lo están, pero vamos a suponerlo. Eh, Tenemos
aquí en cuanto a sesiones se refiere, aquí arriba, ¿vale? Esto sería el London High, ¿vale? No sé por qué no escribe, pero bueno. Y esto sería el London High, ¿vale? London con la H mayúscula, de la que hablamos antes. Y bueno, pues esto sería el London Low, ¿vale? London L mayúscula. Voy a quitarlo un poquito para que se vea. Bien, lo mismo con el resto de sesiones, básicamente, ¿vale? Esto no tiene más ciencia. New York High, pues New York High. Y pues aquí abajo sería el mismo low, New York Low, ¿vale? La sesión de Sydney, nadie tradea la sesión de Sydney, nadie habla de la sesión de Sydney, esto es una gilipollez, estos indicadores son una basura, no utilicéis indicadores de Luxalgo. Sesión de Asia, no sé por qué le llaman Tokio, bueno, les apetece. Asia High, Asia Low, ¿vale? Y ya está, no tiene mucha más ciencia, sinceramente. Estos niveles son medianamente importantes a la hora de hacer scalp, porque hay veces que cuando empieza una sesión, el precio busca swipear el nivel anterior, por así decirlo, ¿vale? Entonces, imaginaros que Asia se queda lateral, 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 empieza Estados Unidos aquí, ¿vale? Y en el primer movimiento, pues te hacen un scam hacia arriba para swipearte los niveles de Asia, te hacen un scam para abajo para swipearte pues otra vez los niveles de Asia, ¿vale? Esto hay ciertas métricas que pues no voy a explicar aquí porque ya son un poco más avanzadas, ¿vale? Pero según qué low o qué high de qué sesión y en qué otra sesión swipeemos, ¿vale? Swipear significa pues lo evidente, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un low, ¿vale? Pues swipear este low sería bajar, swipearlo y volver a subir, ¿vale? Esto se consideraría el sweep, ¿vale? Que esto pues sería para pillar los stop losses de la gente que estaba en el long desde aquí y que, bueno, pues por algún motivo no tomaron TP, ¿vale? En toda esta subida. Esto es un ejemplo completamente irreal, ¿vale? Porque nadie aguanta una posición de perpetuos durante un mes sin tomar al menos un profit, ¿vale? Ya os lo digo yo que no, es muy raro, pero bueno, para que me entendáis, ¿vale? Repito que se usa mucho más en scalp. No sé qué más me falta, sinceramente. Bueno, podemos hablar de las sesiones pues, diarias, que básicamente pues sería, eh, imaginaros, bueno, imaginaros no, ¿vale? Aquí empieza el día, ¿vale? Para mí el día empieza en la sesión de Asia, que empieza a las 2 de la mañana en hora europea, o sea, aquí, y acaba aquí, ¿vale? Pues nada, aquí tenemos el low del día, aquí tenemos el high del día, que como veis, pues en este caso nos dio un shortcito bastante decente, ¿vale? Aunque, a ver, tomar esto es muy, muy, muy de scalp, ¿vale? Es demasiado de scalp, pero bueno, es un ejemplo, ¿vale? Obviamente este trade es un poco irreal tomarlo, ya que el stop loss se nos queda muy arriba si lo queremos tener safe, por lo tanto un 2 de risk reward nos quedaría bastante abajo y hubiéramos perdido la operación, ¿vale? Pero bueno, hay que hacerlo bonito para el vídeo, ¿vale? Pero bueno, eso sería un nivel diario y pues de la misma manera, pues un nivel semanal sería, pues eso, un nivel semanal sería este, por ejemplo, el high de la semana, el low de la semana, ¿vale? Esto viene bien tenerlo marcado así, ¿vale? Para tener en cuenta de que, pues, esto es un nivel importante, ¿vale? Esto es el high de la semana, esto es el low de la semana, o sea que aquí, si es el high y si es el low, es por algo, ¿vale? O sea, el low, un precio bajo, se genera porque hay presión compradora contra la previa presión vendedora, ¿vale? Nosotros no hubiéramos llegado a este low si no hubiese sido por esta presión vendedora y el precio hubiera seguido bajando si no hubiese sido por esta presión compradora. Por lo tanto, esto es un buen nivel y esto es un buen nivel, ¿vale? De la misma manera, tenemos lo que estábamos hablando antes de la P, ¿vale? Aquí pues sería el previous weekly low o week low y aquí tendremos el previous week high, que en este caso sí que nos dio un muy, 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 muy buen short, ¿vale? Tocamos el previous week high y ya el TP es automático en esta semana, ¿vale? O sea, esta semana fue un ejemplo práctico total de este nivel, ¿vale? Esto no significa que todas las semanas ocurra, ni mucho menos, pero es un nivel a tener en cuenta.
¿vale? Y de la misma manera, pues eso, lo podemos marcar, por ejemplo, poniendo previous, ¿vale? La P de previous, W de week, H de high, previous weekly high, previous weekly low. Tenemos también la O, que se me olvidó mencionar antes, que sería así, que sería previous weekly open, ¿vale? Tenemos la C, sería previous weekly, previous weekly close. También tenemos la C minúscula, que significa composite, ¿vale? Es decir, compuesto. Por ejemplo, C val es lo más típico y C value high, que esto es cuando tenemos un value area high o sea, un value area, perdón, que podemos agregar. O sea, podemos hacer aggregated, ¿vale? Lo vais a ver ahora cuando quiera cargar el TPO, que es más lento que el caballo del malo, ¿vale? Aquí está. Mirad, aquí, si deshacemos esto, veis esta secuencia de TPOs, ¿vale? Que está bastante claro de que estos TPOs son bastante secuenciales. Por lo tanto, podemos juntarlos, ¿vale? Y de esta manera tenemos un value area compuesto, que es esta caja de aquí, ¿vale? Que como veis, nos dio un trade aquí, ¿vale? Swipeamos la caja, rechazamos y para abajo, ¿vale? Y bueno, pues no tiene mucho más ciencia, ¿vale? Eso de ahí viene la C de Composite. Y creo que no me dejo mucho más atrás, ¿vale? Tenemos POC, ¿vale? El punto de control. Tenemos los niveles que ya mencionamos de Value Area Low, Value Area High, OI de Open Interest. Tenemos VOL de volumen o de volatilidad. Tenemos MOMO, ¿vale? Que MOMO se utiliza para abreviar Momentum. Tenemos... podemos también incluir div, ¿vale? Que sería divergencia, o bueno, o divergencia, o como lo queráis poner. Yo los niveles los anoto en inglés porque son mucho más prácticos. Y creo que no sé, creo que no tenemos mucho más, ¿vale? Tenemos, bueno, los SFPs, ¿vale? Que los SFPs es un... Mira, aquí tenemos uno, ¿vale? Tenemos un SFP, ¿vale? Básicamente es ir a swipear una wick y que la mecha cierre por debajo, o sea, que la vela cierre por debajo, ¿vale? Y este nivel pues se opera de la siguiente manera, que es poniendo el entry donde cierra la vela, el stop loss por encima de la wick y el take profit en el punto de interés más cercano, ¿vale? No tiene mucha más ciencia. Yo creo que no me dejo mucho más atrás, ¿vale? Me voy a revisar el Telegram un segundo, ¿vale? Mirad, aquí me dejaba uno, que es el AVWAP, que esto es el VWAP anclado, barra Anchored VWAP en inglés, ¿vale? Y sinceramente no hay mucho más. Estoy viendo los mensajes que ponemos en el Telegram y eso, no hay mucho más, ¿vale? Luego, mira, tenemos los timeframes también. Pues podremos poner una hora, una semana, un mes, un minuto y no mucho más, ¿vale? A nivel de timeframes. Luego tenemos HTF para High Timeframe, MTF para Medium Timeframe. Tenemos LTF para Low Timeframe. Y bueno, pues poco más. A nivel de timeframes es este el vocabulario que necesitáis, ¿vale? Bueno, esto pongo un 1 por poner un ejemplo, pero aquí puede poner ser un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 15, un 200, da igual, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Podría explicar lo que es una EMA o lo que es un MA, pero bueno, intuyo que no hace falta. Luego también tenemos EV, ¿vale? Que esto es un término no tan usado en habla hispana, pero sí que tenemos más EV y menos EV, que esto, el EV es el expected value, ¿vale? Es decir, nosotros solo entraríamos en un trade si nosotros lo consideramos más EV, ¿vale? Más EV es, pues básicamente, que esperamos un valor positivo, ¿vale? Y por lo tanto estamos entrando en ese trade. Si no esperamos un valor positivo, no estaríamos entrando en el trade. ¿Cómo definimos si es un valor positivo o negativo? Pues documentando, ¿vale? Que es lo que yo siempre recomiendo y recomiendo y recomiendo y recomiendo y es lo que más repito en el canal, que todo el mundo tiene que tener un diario de trading, ¿vale? Y con un diario de trading no me refiero a hoy me levanté, me tomé un zumo de naranja y anoté un short. No, me refiero a
abrimos un short, por ejemplo, ¿vale? Haremos un short así de 3,24 de risk reward, ¿vale? Nos va bien, tal. Aquí hay un cambio de estructura en el cual no tomamos acción, ¿vale? Y se nos acaba yendo a stop loss. Pues nosotros sacamos una captura, ¿vale? Anotamos todo lo que veamos, ¿vale? Como por ejemplo aquí, fijaros, tenemos una secuencia, ¿vale? De lower high, lower low. Aquí nos hace un higher low con un lower high, sin embargo nos lo swipean, tal, no sé qué, ¿vale? Vamos anotando todo lo que veamos, todo lo que podemos destacar de la estructura, de las liquidaciones, del order flow, de VWAP, de EMAS, de lo que vosotros utilicéis, ¿vale? Y la siguiente vez que os pase esto, ¿vale? Vais a notar un patrón, ¿vale? Y es que esto os pasó por la estructura, os pasó por el VWAP, os pasó por los flows, os pasó por lo que sea, ¿vale? Y con esto definimos el valor que podemos esperar de cada trade, ¿vale? Cosas que, bueno, pues paciencia, ¿no? Básicamente. Y ahora sí que sí, yo creo que no hay mucho más que comentar, ¿vale? Me quedó un vídeo bastante más largo de lo que quería, pero bueno, mira, un nivel más, tenemos el RVWAP, es el Rolling VWAP, ¿vale? O sea, tenemos el AVWAP, que es el VWAP anclado, tenemos el VWAP, que es el VWAP normal, y tenemos el Rolling VWAP, que es pues el Rolling VWAP, ¿vale? O sea, el Rolling VWAP tampoco tiene mucha ciencia, que es este de aquí, ¿vale? Es un VWAP que en vez de estar anclado a un time frame específico, ¿vale? Es decir, no es un VWAP que se reinicia cada 7 días, cada 30 días, cada 3 meses, no, es un VWAP que simplemente va rodando, perdón, con el precio, ¿vale? Con un lookback de el time frame indicado, en este caso 7 días, 30 días, 90 días. La verdad es que son indicadores que generalmente van bastante bien para marcar tendencia, ¿vale? Como podéis ver aquí, el Rolling VWAP de 7 días, que es el más rápido de todos, es bajista, ¿vale? Y por lo tanto el precio se mantiene bajista. Aquí empieza a lateralizar, el precio se empieza a lateralizar, ¿vale? Y aquí empieza a bajar, el precio empieza a bajar por consecuente, ¿vale? Y pues poco más, ¿vale? O sea, sí que hay en algunos casos que nos da entries, eh, pero bueno, no, yo lo utilizo para eso, ¿vale? Para ayudar un poco a visualizar la tendencia, ¿vale? Como veis aquí, por ejemplo, en Solana el Bigot de 90 días nos da 3 tops seguidos, ¿vale? Y nos indica que la tendencia, pues obviamente es bajista, ¿vale? Que bueno, tampoco hace falta una línea, ¿no? Para identificar que esto es una tendencia bajista, pero bueno. No hay ya más nada que quiera comentar, si no me equivoco. O sea que esto es todo por el vídeo de hoy, ¿vale? Uniros al Telegram si queréis más apuntes, si queréis recursos para estudiar, si queréis reviews diarias, bueno, no diarias, pero semanales mínimo de Bitcoin y de otras monedas, y una comunidad de puta madre, indicadores, herramientas, etcétera, completamente gratis, ¿vale? Un saludo, gente, nos vemos en el siguiente vídeo.